Iniciamos esta segunda mesa redonda que es ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué es lo que están leyendo los niños y los jóvenes? Y qué mejor que nos hablen de ello tres personas que están completamente al día y en contacto con los niños. Una es Ruth Rodríguez González, que es, aparte de licenciada en Derecho, pero toda su vida se ha dedicado a las bibliotecas. Actualmente trabaja en la Biblioteca Municipal José Hierro de Talavera, de la Reina, en Toledo. También tenemos a Paula Carbonell, que me hacía gracia viendo su biografía, que es cuenta cuentos desde los 4 años, contaba cuentos a los niños, a sus muñecos, y empezó a escribir desde muy pequeña, cuentacuentos, licenciada en Humanidades, bueno, pues con muchos cursos, muchas conferencias, mucho estar ahí en todos los ámbitos en el que hay literatura y que hay niños. Y por último tenemos a Clara Echevarría, también licenciada en Derecho. Es curioso que tenemos 2 licenciadas de Derecho que se han volcado en su vida profesional en el mundo del libro. Y Clara es librera. Actualmente es la dueña de una librería emblemática para todos los madrileños, que es el Dragón Lector, y que también con muchísima experiencia y con muchos años, que nos puede hablar del antes y el ahora de lo que quieren los niños y los jóvenes. Empezamos lo que os iba diciendo con una pregunta general para las 3 y luego ya interactuamos o formulo más preguntas dependiendo del tiempo que tengamos. La pregunta obligada es ¿y ahora qué están leyendo los niños y las jóvenes? Empezamos con Ruth. Ruth, ¿qué nos cuentas desde la biblioteca? Bueno, ¿se me oye bien? Muy bien, muy bien. Y se te ve también, y se te ve. Vale, se me ve bien. Todo controlado. Yo tenía preparado un guión con una serie de ideas, de apuntes, pero como han surgido una serie de cuestiones en la mesa redonda anterior, pues he decidido un poco cambiar mi guión, pasar del guión e ir comentando cosas un poco también al hilo de lo que ha surgido, ¿no? Es cierto que ahora, bueno, en los últimos años y con el tema de la pandemia mucho más, ha influido mucho en los libros que a nosotros, por ejemplo, como bibliotecarias, nos solicitan, ¿no? Yo tengo la suerte de trabajar en una biblioteca grande, con una sala infantil grande, una colección grande, y bueno, Paula la conoce porque ha estado allí contando cuentos con nosotros. Y bueno, afortunadamente en esta situación tan complicada, pues hemos seguido manteniendo pues un presupuesto, ¿no? Que bueno o regular, pero hemos seguido manteniendo un presupuesto, hemos podido trabajar, pero sí que es cierto que todo se nos ha trastocado. Entonces, lo principal es que los servicios bibliotecarios se han visto muy limitados. Y en ese sentido, con la pandemia hemos tenido que reinventarnos y, como decíais, con todo el tema digital, ¿no? Pero eso quizás sería comentarlo más en torno a cómo y ahora cómo animamos o promovemos la lectura, ¿no? Pero si hablamos del tema de qué quieren ahora leer los niños, claro, nosotros, para una biblioteca lo importante es la colección. Y los bibliotecarios, a la hora de ir construyendo esa colección, claro, nos sujetamos a determinados criterios. Uno de ellos es el económico, que te permite pues ir o renovando lo que se va deteriorando o comprando novedades. Otro criterio siempre va en función, pues eso, se comentaba también antes, de la calidad, de tener una colección variada, pero siempre con una buena calidad, ¿no? Pero estas circunstancias influyen en nuestros usuarios, y nuestros usuarios, que son los niños. En concreto, en nuestra sala, de 0 a 14 años, aunque es cierto que tenemos muchos documentos
digamos como hasta 16 años, y porque ya el sector juvenil pasaría a la siguiente planta, ¿no? Pero es cierto que te demandan unas cosas diferentes. Comentaba, creo que era Reina, todo el tema de la influencia de los youtubers. Creo que ha influido mucho, tanto lo que son los medios, la televisión, el cine, las plataformas como Netflix, HBO, pero también las redes sociales, Instagram, YouTube, sobre todo YouTube en los más pequeños, y eso hace que te soliciten otro tipo de cosas. Los youtubers, claro, llegan los niños y lo primero que te hacen es decirte, quiero libros de youtubers. Les da igual el título, el contenido, ellos lo que te piden es, quiero un libro de youtubers. Claro, a nosotros se nos erizan un poco los pelos de decir, ay, pero no hay más cosas. Y yo entiendo que las editoriales se tienen que ajustar pues, a unos criterios empresariales, ¿no? Y claro, tú ves que estos libros no los edita una imprentita o una editorial pequeñita, no, vienen respaldados por editoriales fuertes, ¿no? Y tú ves que publican y publican y publican, y yo entiendo que si tú ves que hay un canal de YouTube, el de las ratitas, que son las reinas de YouTube, y tienen 23 millones de suscriptores, no estamos hablando de 500.000, no estamos hablando de 23 millones de suscriptores. Pues evidentemente creo que hay un nicho de mercado muy bueno, ¿no? Creo que la labor importante la tienen que hacer los padres y los bibliotecarios. Y entiendo que los libreros también tienen que hacer ahí una labor, pero claro, los libreros también les interesa a ellos vender ese tipo de literatura. Pero claro, en la biblioteca nosotros lo que intentamos es, vale, les ofrecemos esto, pero les vamos a ofrecer otras cosas. Y si llegan y ven que están prestados todos los de los youtubers, pues a lo mejor se llevan otra cosa que tú le puedes recomendar, ¿no? Ahora mismo ellos te sorprende porque niños con 9 años ya están pendientes del canal de YouTube de Trolino, de las ratitas, de Martina de Antioquía, tal, y ellos lo que conocen y lo que ven. Se dejan llevar muchísimo también por lo que ven o leen sus compañeros de colegio, sus amigos, se pasan el boca a boca. Entonces nosotros lo que intentamos es revertir eso en nuestro beneficio. Evidentemente lo tenemos que tener en la biblioteca, porque también hay muchos padres que cuando van a la librería y ven que son sagas muy largas, dicen, vale, yo le compro el primero y el segundo, pero los demás que se los lean en la biblioteca. Y esto también vale para otro tipo de libros, porque comentaba en la anterior mesa Vanessa Pérez Sauquillo, pues, que ha hablado con Pedro Mañas, con Begoña Oro. Claro, Pedro Mañas funciona muy bien, pero tienes la colección de Ana Cadabra que ya va por el libro, el 11º ha salido ahora, el 11 creo que es, ¿no? La de Ana Cadabra no, la de las Princesas Dragón, la Princesa Dragón. Claro, los niños que se han leído Princesa Dragón, en cuanto les dices, y tengo la colección nueva, Ana Cadabra, pues se enganchan. Pero claro, los padres te dicen, hijo, es que ya le he comprado muchos libros, es que ya lo siguiente es que se los lea en la biblioteca, ¿no? Entonces, un poco la biblioteca está ahí acompañando, completando, y claro, esto está muy bien, pero nosotros tenemos muchas más cosas. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que el trabajo bibliotecario se puede hacer tanto en el mostrador como por teléfono. Cuando se suprimieron todos los servicios, nosotros no íbamos a trabajar las 2 semanas de confinamiento estricto, pero luego íbamos a trabajar a puerta cerrada y nos pasábamos el tiempo atendiendo el teléfono. Y te decían, es que quiero ir a por libros, porque teníamos al principio, los primeros meses no, pero luego ya instauramos el servicio pide y recoge. Ellos nos llamaban o por correo electrónico nos solicitaban libros y nosotros los sacábamos a la puerta. Pues os puedo decir que como no podían ver los libros en la sala, nos pedían muchísimas recomendaciones. Entonces, claro, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros recomendábamos, pero no solo la novedad. Nosotros ahí pudimos aprovechar para mover la colección. ¿Qué pasa? En muchos casos los niños, claro, son igual de consumistas que los adultos y nos dejamos llevar por las novedades, las series
o lo que está funcionando en este momento. Pero el que llama por teléfono es el padre, y cuando tú le has ofrecido cosas diferentes, ahora que ya tenemos abiertos, te agradecen las recomendaciones y te las siguen pidiendo. Entonces, aparte de todo lo que se ha comentado, los autores, tenía por aquí, pues, por ejemplo, Vanessa Pérez Sauquillo, la poesía. La poesía, si los niños no se la ofreces, no te la piden, pero una vez que se la ofreces, les engancha. Porque nosotros, además, en la pandemia, nos tuvimos que hacer a la fuerza cuenta en Instagram, multiplicar nuestros contenidos en Facebook y lo utilizábamos como escaparate. Y, por ejemplo, en concreto, publicamos una recomendación del libro de Vanessa Pérez Sauquillo, el de Un poema para cada día del invierno. Bueno, pues una vez que ese libro salió y luego volvía al estante de las novedades, que era donde lo teníamos, luego ya lo iban pidiendo, porque ya se iban pasando el boca a boca. La poesía, afortunadamente, ahora se está publicando mucho y muy bueno, pero si yo entiendo que hay bibliotecas que a lo mejor priorizan unos determinados libros porque es como lo que decían de ir a lo seguro, pues prefiero ir a comprar el que conozco que otros. Y prefieren a lo mejor la narrativa, cuando tienes un presupuesto muy limitado, pues primas unos géneros a lo mejor sobre otros. Y sin embargo, a nosotros la poesía nos funciona muy bien. Otra cosa que llama la atención en cuanto a lo que quieren leer, nosotros hicimos, con motivo del centenario de Verne, pues creo que fue RBA, reeditó todos los títulos de Verne en unas ediciones mucho más actualizadas, con unas ilustraciones mucho más llamativas, el formato de los libros era estupendo, llamaba mucho la atención. Ni os imagináis la de veces que se prestan los libros de Julio Verne de esa colección. Los pusimos todos como una novedad, como algo y celebrando el centenario de Verne, y los niños pues se han enganchado a esa colección de Julio Verne, ¿no? Otra cosa que llama, por ejemplo, la atención es los cómics. Muchas veces van padres a la biblioteca y cuando el niño coge un cómic, dicen, no, eso no es un libro de verdad. Bueno, pues nosotros hemos puesto una serie de puntos para destacar nuestra colección de cómics y tenemos cómics para desde 6 años hasta juvenil. Y bueno, los niños están encantados, han descubierto colecciones nuevas, hay mucho más cómics, no solo Mortadelo y Filemón, que siempre triunfan, o Asterix, Tintín. No, pero es que para niños de 6 a 9 años están las colecciones, por ejemplo, de Mamut, de Editorial D-Books. Bueno, tienen la colección de Super Patata, que ahora Super Patata está triunfando, o la Super Pandilla. Entonces les están ofreciendo productos diferentes, géneros diferentes y además de calidad, ¿no? Entonces, los niños yo creo que el primer golpe, lo que les llama la atención es lo comercial, lo que está de moda, pero si tú, además de eso, le ofreces otras cosas, al final enganchas. Y no ir siempre, porque es contraproducente, porque si tú le dices, venga hombre, pero no te lleves los de los youtubers, llévate otra cosa, bueno, ahí ya te pone un muro y no se lleva nada. Entonces es mucho mejor que se lleven libros, que lean libros, como decía Violeta. Da igual, si el caso es que se lleve un libro en papel y lo lea. Y después de ese vendrán otros. También están triunfando mucho, aunque parece que no, pero nos sigue sorprendiendo adaptaciones de obras clásicas en cómic, salen muchísimo. Pues no nos pongamos tan estrictos a veces con las adaptaciones, que mejor que se acerquen a ella en cómic y luego les pique el gusanillo de ir a la edición completa y original, a que de repente se bloqueen y no quieran ningún clásico, ¿no? Otra cosa que funciona muy bien, y bueno, y esto es al hilo de lo que decía, creo que era Isabel Carril, en cuanto a las publicaciones para las minorías. En nuestra biblioteca estamos bastante comprometidos con el tema de la accesibilidad. Y en nuestra biblioteca, hasta que empezó la pandemia, funcionaban 22 clubes de lectura. Entre ellos 2 de lectura fácil y otro en colaboración con un centro de educación especial. Entonces, cuando nosotros queríamos localizar publicaciones
en lectura fácil, hace 3 años era muy difícil, hace 2 años ya era un poquito más difícil, pero ahora es estupendo saber que SM en el barco de vapor ya está editando libros en lectura fácil. Entonces, claro, si yo en mi biblioteca, que es un poco más grande, vuelvo a decir lo mismo, yo a lo mejor puedo dejar de priorizar una serie de libros, me puedo permitir comprar algunos más en lectura fácil, entiendo que para otras sea más complicado, ¿no? Pero afortunadamente empieza a haber otra oferta y eso funciona. O sea, sí que hay minorías, pero si tú les das el recurso, funciona y se lo llevan. Y luego ya te van pidiendo más, ¿no? También comentaba Reina lo de cómo atrapar a los jóvenes. Mi experiencia es la siguiente. Funciona el boca a boca y funciona que tú te pongas en su lugar. A los jóvenes ahora mismo les gusta, la narrativa fantástica triunfa. Los libros que les hablan de su realidad, del instituto, que visualizan, que visibilizan temas LGTBI, que visibilizan problemas, les gustan y si tú se lo ofreces, pero no solo ofrecerles de decir, este libro funciona muy bien, no. Bueno, yo me lo he leído. Y mira, es que tiene un personaje, porque tal, porque te engancha. Entonces, hace muchísimo para lo que quieren leer los libros, el que tú se lo cuentes, te hayas puesto en su lugar y les digas, no, es que yo me lo he leído. Ah, entonces estamos hablando su mismo lenguaje y ya estamos hablando de otras cosas. Entonces, porque había un libro que nosotros hace muchísimo tiempo que no salía, que era el de Tuerto, Maldito y Enamorado de Rosa Huertas. Bueno, hemos tenido que comprar otro porque el primero está destrozado, porque lo empezamos a recomendar en nuestro club de lectura juvenil, porque luego ellos se lo recomendaron a otros, porque en una selección de libros que nos pidieron de un colegio lo incluimos y empezaron a pedirnos los libros de ese listado que les ofrecimos. Begoña Oro también tiene el de Croquetas y WhatsApps y el de Pomelo y Limón, que son libros pues, que les hablan a los jóvenes en su mismo lenguaje. Pero claro, tú se lo tienes que vender y no los podemos vender de la misma manera que antes hacíamos promoción de la lectura o animación a la lectura. Y con la pandemia igual, ahora no pueden estar en la sala nada más que el tiempo necesario para prestar y devolver. Pues nosotros lo que hemos hecho es quitar las sillas y en todas las mesas tenemos libros expuestos. Y si tú al lado de las novedades les estás metiendo otro tipo de libros que son igual de atractivos, pero que no habían percibido ellos en la estantería, pero tú ya lo tienes en una mesa, te preguntan, ¿ya vas? Les enganchas. Entonces, los chicos quieren leer libros buenos, por un lado, o sea, estoy convencida de ello. Pero Ruth, muchísimas gracias. Todo lo que dices, súper interesante y seguiremos profundizando en algunos de los temas que has tocado, que me han parecido, bueno, enhorabuena por el trabajo que hacéis, una maravilla. Yo creo que es el buen trabajo de crear lectores. Enhorabuena, me ha encantado, me ha encantado. Por el tiempo, perdona, voy a dar la palabra a Paula porque me da miedo que mejor tener esa pregunta general, que tenéis más tiempo cada una y luego ya seguimos profundizando en los temas. ¿Te parece bien? Sí. Pues Paula, a ver cómo nos cuentas tú la experiencia que estás viviendo. Bueno, me alegra muchísimo ver a Ruth porque hace muchísimos años que he ido a trabajar a su biblioteca, pero además yo soy de la primera promoción del máster de promoción de la lectura y literatura, el primero que hubo, que es en Cuenca, y ella lo hizo después también, que es decir, además de Derecho, luego ella... bueno, también hay que contar. Es lo que he dicho, que tenemos a dos licenciadas que se han volcado en su carrera profesional en el mundo del libro. Es que me ha hecho gracia porque mis hijos son licenciados en Derecho también y siempre me están diciendo que envidian mi trabajo, o sea que la verdad es que tenemos muchísima suerte de dedicarnos al mundo del libro. Sí, pero además quiero decir que ella ha hecho un máster especializado, ¿no? O sea, que venimos y además estar todo el día.
El breve currículum de cada Sí, una sí, lo sí, tenéis nada, no, que os tranquila, pido tranquila, si pidiendo, no es ya lo simplemente sabéis, porque lo tenéis en el programa. compartimos eso, no es más que nada. Bueno, a ver, yo me había hecho un documento súper sesudo, mira que soy narradora, pero yo me había puesto de escritora total y ahí le he dado pim pam, las comas bien puestas y veo que no me va a dar tiempo a todo esto. Así que lo primero que planteáis que leen hoy día niños, niñas y adolescentes, desde luego lo pueden decir mucho más bibliotecarios y el profesorado, ¿vale? El personal bibliotecario y casi que yo, porque en realidad habría que preguntar directamente a esos niños. Yo es verdad que sí que coordino varios clubs de lectura y a través de mi experiencia como coordinadora en esos clubs de lectura durante muchísimos años, puedo ver lo que yo percibo. Pero más que ir a eso, que quizás ya lo ha contado Ruth, ¿para qué vamos a repetirnos? Yo voy a compartir una preocupación que tengo en los últimos años, ¿de acuerdo? Acerca de lo que veo. Desde luego yo la promoción de la lectura yo siempre la he hecho, como ha hecho Ruth, el leerme, el decir, y para empezar en mi casa, quiero decir, mis hijos iba dejando por ahí unos libros. Esto mamá, no sé, porque si yo les decía léetelo, a lo mejor era un no, pero lo dejas, no sé, pero eso me lo leí el otro día y cuenta una historia de un... ¿Sí? Bueno, y ahí iban cayendo, ¿no? Ahí van cayendo. Pero entonces voy justamente a los 4 puntos, a los 4 elementos que me preocupan. El primero de ellos es esta obsesión por lo políticamente correcto, confundiendo realidad y ficción. La literatura cuenta, narra, muestra mundos, situaciones, no juzga, pero todo ha de marcarse la mayor de las correcciones. Provoca que no haya consecuencias para los personajes. No son responsables de sus actos ni nada. Cada vez más en la literatura juvenil que yo leo últimamente no hay consecuencia, no hay responsable. El responsable es la sociedad, el responsable es no sé quién. Luego nos extrañamos de lo que ocurre. La culpa es eso, como digo, de la sociedad donde no se sabe quién. Los temas que se tratan muchas veces son neutros, muy superficiales y aún peor. Las supuestas confrontaciones se resuelven bien. También que no hay espacio para el conflicto, para el cuestionamiento de lo que está bien y lo que está mal, para el crecimiento del personaje, para su evolución. Matamos al héroe o a la heroína, pero ojo, que matamos al héroe y la heroína que era capaz de evolucionar y aprender y lo hacemos con demasiados finales felices, demasiados libros descafeinados. Esto de proteger a la infancia, en realidad no la estamos protegiendo de nada, la estamos metiendo en esa burbuja en la que ahora, mira, yo esta mañana he estado en un cole burbuja que tenía ahí una clase tras de otra, desinfectaba primero todas las sillas, luego tal, luego venían los siguientes, ¿no? Y hasta me han dado un spray para que yo pudiera dar a mis cosas para desinfectar. Esta es la nueva realidad, ¿no? Pues es verdad que ahora demasiados libros descafeinados en los que las protagonistas no sufren, personajes planos tremendamente virtuosos, predecibles y sobre todo aburridísimos y aburridísimas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces con eso los lectores no vuelven. La cruda realidad se puede ver en el cine, se puede ver en los videojuegos, se puede ver en los telediarios, pero no en los libros, porque es precisamente esta ficción descafeinada la que hace que muchas veces huyan de los libros y prefieran ir a ese audiovisual. Por los temas, por ejemplo, el éxito de Harry Potter. Todos tenemos en mente por la cantidad de editoriales que pasó ese proyecto hasta que alguien dijo adelante. ¿Por qué les interesa Harry Potter más allá de la fantasía? Pues les interesa por la necesidad de confrontar sus miedos, de saber que una elección puede cambiar el curso de sus vidas y más en la adolescencia, que es esencial. Pero sin embargo les damos historias, y lo siento, sí, ha sido un éxito, todo lo que queráis, pero yo, como Los ojos del lobo de Care Santos, que no deja de ser una versión edulcorada de Las niñas de Alcácer, donde la niña no sufre ningún tipo de consecuencia de nada. Les estamos realmente robando la realidad. Las estamos metiendo en esa burbuja que no sé si les ayuda, pero desde luego a mí el darme con un miedo en un libro de adolescente, uno de los primeros libros que yo me leí fue El diario de Ana Frank. Más terror que eso no puede dar, quiero decir, sí hay muchos más terrores, pero esa sensación, y parece que los niños de ahora no son capaces. ¿Por qué? Yo los niños que tengo y las niñas que tengo en mis clubes de lectura son perfectamente capaces. Otro de los elementos es que obviamos mira, de eso estaba hablando precisamente Ruth, obviamos la cultura visual en la que vivimos.
Los niños y las niñas y adolescentes, niños, niñas y adolescentes leen poco porque ven mucho. Pasamos por alto esta nueva forma de literatura. Esto que hablábamos todos de los booktubers, ¿por qué no empezamos a darles a los booktubers también y a tratar de abrir un camino por ahí y de decirles, oye, pues mira, si te has leído este, mira este otro, mira este y te vas a la buena literatura? ¿Por qué damos carpetazo y como que eso nos sirve? Ruth tiene que hacer lo contrario, es decir, como los booktubers están recomendando determinadas cosas que son un horror o que son libros que están de moda, pero que son absolutamente superfluos y que muchas de las veces cuando los chicos y las chicas se los leen, dicen qué horror, y llega Ruth y les da algo interesante. ¿Por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no nos metemos en este mundo? Yo, por ejemplo, he creado un pequeño, es una cosita muy pequeña, en una biblioteca con la que trabajo, Mejora Compo, que es el Club de Booktubers. Son ellos los que recomiendan también las cosas que les interesan. Bueno, y sobre todo, estamos menospreciando la literatura que hay en los juegos audiovisuales. Estamos dejando que no sé quién, que simplemente la imagen se encargue de esa narrativa. A mí eso me parece un problema muy, muy grave. Quiero decir, estamos dejando la literatura de esos juegos, las estamos dejando en manos de gente que no es. Ahí hay un gran trabajo para escritores, claro que hay gente que ya lo hace, o sea, todas las películas tienen un guión y tienen todo, pero estoy refiriéndome específicamente a los videojuegos. El tercer elemento sería lo que yo llamo el falso feminismo o la impunidad machista. Y es que ahora hay publicaciones dirigidas para niños y publicaciones dirigidas para niños. Nos hemos vuelto locos. La primera de ellas, que tuvo un gran éxito, fijaros, no vino ni siquiera de una editorial grande. La primera de ellas que son esta saga de cuentos, a ver, como de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, que además no están mal, son la historia, no es literatura, son unos libros históricos que lo que cuentan las vidas de mujeres. ¿Vale? Pues este primero no lo editó una editorial, fueron las propias autoras quienes lo lanzaron con un crowdfunding en una web, en la plataforma Kickstarter. Un éxito inesperado que recaudó $1 millón y con el $1 millón pudieron hacer los 2 primeros libros y luego ya se las rifaron donde quisieron. Pero a mí, en ese título, digo, pero vamos a ver, ¿por qué para niñas rebeldes? Tengo una anécdota, una alumna, imparto también cursos de formación, entonces una alumna me dijo, jo, es que le regalé este libro a mi sobrino y el pobre no puede decir que es su libro preferido, porque es Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Y él dice que él no es una niña, pero le gusta. Claro, que ¿por qué no le pusimos Cuentos de buenas noches para rebeldes? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Pero es que frente a eso tenemos toda la saga de todos los libros dirigidos a niños, futbolísimos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos volviendo atrás. No nos estamos dando cuenta y con esto de defender un supuesto feminismo, no sé, yo me voy a los clásicos, Astrid Lindgren, que no le hizo falta ni moraleja, ni moralina, ni didáctica, ni nada parecido para crear Pippi Langström, uno de los libros más feministas de la historia de la literatura, que sigue entusiasmando a quien lo lee. Ahora Poppy nos ha sacado en trilogía maravilloso, una edición maravillosa, además con ilustraciones originales. Y porque es divertido, subversivo, justiciero, resuelve conflictos, genera problemas, genera muchas, muchas, muchas preguntas acerca del mundo en el que vivimos. Y eso lo siguen necesitando y queriendo nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes. Y bueno, porque como decía Salinas, ¿no? La mejor manera de incitar a leer es ponerle los buenos libros en las manos. Y el cuarto elemento que me inquieta y que encontramos cada vez más es usar la literatura como medio y no como fin, para recurrir a las y recurrir a las emociones en valores. A estas alturas, vale, ya es un tema muy manido, pero no deja de por ello ser actual. Cada vez tenemos claro que cuestionar la moralidad de un texto es cuestionar la propia literatura, porque inevitablemente lo queremos o no. Espera un momento, se había ido la conexión, vale, ya. Porque lo queramos o no, ¿vale? Lo moral es lo que pertenece o relativo a las acciones o los caracteres de las personas desde el punto de vista de la bondad o de la malicia. Pues esto es inherente a las personas. Pues sí, la literatura es moral,
Pero una cosa es eso y otra cosa es confundir la didáctica con la literatura. Y es ahí donde se le da poder a las emociones de una manera absolutamente aislada de las acciones, ¿no? Como que las nombramos, pero no las mostramos. La literatura siempre ha sido mostrar. Y yo no creo que haya temas buenos o malos, sino que es la forma de abordarlos. No os estoy diciendo nada nuevo, lo que es adecuado o no. Y quizás el reto reside en dejar de lado esa necesidad imperante de adoctrinar la infancia, de robarle temas esenciales o descafeinarlos con finales felices, como ya he dicho, que es un modo de censura muy peligroso y que nos pasará factura, porque como ya he dicho, eso no se plantea ni en las redes, ni en los videojuegos, ni en el cine, ni siquiera en los telediarios, ni en nuestra vida del día a día. Solamente en la literatura, vaya por Dios. Aquí tenemos que ser políticamente correctos, cuando deberíamos ser los más subversivos del mundo y arriesgarnos los que más. Y bueno, tenía un montón de cosas por decir acerca del panorama editorial que ha ido cambiando y que a los libros convencionales he sumado unas propuestas, que Ruth ha hablado ya de muchas de ellas. Quizás yo me quedo también con la parte que no ha dicho, porque no le ha dado tiempo, que es con los libros informativos. Ahora son el boom y se están convirtiendo en algo artístico. Tienes También toda la hay, razón. bueno, había recuperado el Está cómic y fallando, decía, Paula, está fallando. está fallando la conexión. ¿Vale? No sé por qué, pero de vez en cuando, por lo menos no sé si las demás personas, le pasa a mí, pero a mí me llega la imagen cortada. Te quedas, o sea, va como si tuvieras mala conexión. Vale, voy a intentar ahora. Vale. A ver. ¿Ahora me escucháis mejor? Ahora bien. Vamos ¿Ahora? a ver si dura. Ay, lo Estos son siento, los que duendes. vivo en un pueblo de 125 habitantes y todavía no nos han puesto fibra ni nada parecido. Y entonces aquí tiramos de móviles, Dios mío, es el precio a vivir en el campo maravilloso. Bueno, y ya lo único que sí que quería decir, que son los libros divulgativos, ¿no? En los que el aporte artístico creativo los convierte en objetos de interés artístico en sí mismos. Son una maravilla, es una pasada lo que se está haciendo ahora a través de las grandes editoriales. Y quizás, y bueno, y sobre todo lo que me ha resultado, pues como he dicho, 4 elementos negativos, pero voy a decir algo muy positivo, que últimamente como novedad ya hace unos años, ¿no? Desde Nobron, una editorial inglesa, que por ejemplo Bárbara Fiore les ha comprado muchos derechos y otras muchas, ¿no? La tendencia a la recuperación de una mirada al pasado en lo gráfico. Y parte de este pasado se refleja el futuro que vislumbraba en algunas de las películas o en los textos de los años 50. Ese concepto quizás lo pudiéramos conectar con lo que Roberto Bolaño definió en uno de sus relatos como la nostalgia de lo no vivido, como si esa mirada o esa vuelta al pasado, desde el presente, pudiera transportarnos a aquellos maravillosos años. En tiempos de crisis, el miedo al futuro nos hace mirar al pasado, recrearnos en lo que pudo ser y no fue, y llegamos incluso a añorar varias generaciones atrás. Por eso ahora esos libros los compartimos en familia. Estoy segura que Ruth lo dice. O sea, los libros que leyeron los padres, las madres, los abuelos, las abuelas, de pronto que los quieren compartir con los niños, ¿no? Con toda la ilusión, como compartimos la tarta del abuelo o de la abuela si cocinaban bien. Ya os digo que las recetas de mi madre no las comparto, ya os lo digo, ¿eh? Pero si cocinaban bien, vamos. Pues ahora queremos volver a compartir precisamente eso. Pocas veces se les deja escoger a los niños, y no está mal, porque no todos los días se les puede dar o pizza o pasta. Quiero decir, en pequeñas dosis está bien. Y ya para terminar, quería decir que si ofrecemos libros mediocres, tendremos lectores y lectoras mediocres. Si ofrecemos libros aburridos e insulsos, no habrá quien los lea. La resiliencia está en nuestras manos, en la capacidad que tengamos de seleccionar, colaborar y dar a conocer nuevos proyectos que no confundan el arte con la decoración, ni la literatura con la instrucción. Si las grandes editoriales quieren certezas y no arriesgan, apostemos por las pequeñas y provoquemos que las grandes tengan que arriesgar desde el punto de vista artístico y literario. ¿Qué leen hoy en día niños, niñas y adolescentes? Lo que les damos. No nos quejemos después de que comen solo pizza, que en pequeñas dosis son estupenda.
Era un poco tratado de concentrar, me saltan muchos puntos, pero he tratado de concentrar un poco mi mirada, ¿no? Muy bien, Paula, muchas gracias. Muchos toques, ¿verdad? Bueno, yo soy crítica, lo siento. No, y que me parece, para eso están las mesas redondas. Yo creo que además eso da pie a que podamos luego, más tarde, después de esta primera ronda, seguir profundizando en tanto temas como los que has sacado tú como los que ha sacado Paula. Pues terminamos esta primera ronda con Clara, que nos va a dar su punto de vista de librera. Clara Echevarría. ¿Clara? ¿Se ha perdido la conexión de Clara? El micrófono, abre el micro. Ahora. Ya está. Muchas gracias por recibirme. Quizá veáis, ¿me veis? Sí. Quizá veáis que me pongo y me quito la mascarilla continuamente porque estoy en la librería y cuando entra gente, pues me la pongo. Sí, es que estamos acostumbrados. Sí, pero estáis todos. Tengo una librería, el Dragón Lector es una librería muy pequeña, o sea que, bueno, creo que esto ayuda en parte a seleccionar. Os voy a ir contando lo que he pensado, lo que he ido viendo yo a lo largo de la pandemia y en estos últimos meses. Bueno, yo no he hecho nada. No he hecho nada muy sesudo, os voy a contar la experiencia diaria de la librería. Y he dividido pues, en 3 secciones, en tres grupos de edad, prelectores y primeros lectores, lectores autónomos y ya lectura juvenil. Respecto a los primeros lectores y los prelectores, bueno, ha sido la pandemia, verdaderamente creo que Ruth lo ha dicho muy bien. Ha sido un momento, nos ha dado la posibilidad de volver a tomarnos el tiempo en familia para poder leer juntos. Y entonces la verdad es que para mí ha sido una gozada. A nosotros nos escribían continuamente a los padres para pedirnos libros y claro, hacíamos nuestra selección, evidentemente, que eso ha sido maravilloso. Por otra parte, es lo que hacemos en nuestra librería. Al ser pequeña, no tenemos mucho y tenemos lo que nos gusta. Entonces, ha sido una gozada, verdaderamente, ellos se han fiado de nosotros, han confiado y creo que puedo decir que, en general, tienen muy buen gusto, tanto los padres como los niños. Creo que la buena narrativa es evidente y los niños la aprecian. Es muy distinto, al final te dicen qué diferente cuando nos recomiendas tú que cuando el niño va y tira de un libro que es rosa y plateado, y yo por eso muchas veces recomiendo que vengan a la librería sin niños. Es terrible, pero muchas veces lo recomiendo. Entonces, ¿qué han leído qué he recomendado en esta primera época de la pandemia, que después se ha visto reflejada en lo que han ido pidiendo cuando ya podían venir? Bueno, pues hemos recomendado mucho cuento clásico, porque es un cuento que yo creo que se narran muy bien, mucho cuento clásico. Hemos recomendado mucha poesía y hemos recomendado mucha poesía para los pequeños. Es una edad que a mí me interesa mucho siempre, la de 0-3, la musicalidad, el ritmo, me interesa mucho. Y he recomendado mucha poesía. Bueno, se han fiado, no sé si es porque tenían más tiempo para probar, ¿okay? Y ha gustado porque han repetido mucho. Grandes álbumes ilustrados, como os decía, clásicos, y eso ha funcionado muy bien. En el grupo de los niños ya lectores autónomos, nosotros siempre recomendamos a los padres que sigan acompañando a los niños y sigan leyendo en voz alta durante
por lo menos hasta los 10 y los 11 años. Y algunos padres pues nos han hecho caso. Lo que vemos ahí siempre es que el libro, como decía, creo que Ruth lo ha mencionado, el libro a esa edad es objeto de deseo, es para es formar parte de tu grupo de iguales. Entonces, quiero tener la colección entera de tal, quiero tener la colección entera de cual, y les da un poco igual que les guste o no les guste. Entonces, bueno, pues efectivamente ha sido el momento en el que hemos recomendado Pippi Landström, recomendamos el primero y nos pedían inmediatamente el segundo y el tercero, pero era maravilloso porque lo mandábamos un día y al día siguiente, o sea, es que yo creo que lo leían por la noche, nos pedían el segundo o el tercero. Eso ha sido una gozada. ¿Qué más hemos recomendado? Hemos recomendado cómic, porque tampoco queríamos que sufrieran los niños, pero es verdad que hay muchos libros que yo aquí en la librería no tengo. Yo no tengo youtubers en la librería. Lo digo una vez y entonces saben que no pueden venir, que si me lo piden yo por supuesto lo encargo, pero no los tengo. Entonces les ofrezco, porque es lo que les gusta, les ofrezco otras cosas, y lo que sí que hacemos aquí es que leemos muchísimo y entonces podemos compartir con ellos y de verdad recomendarles pues lo que hemos leído y lo que nos ha gustado. Entonces, en esa edad, bueno, hemos recomendado pues eso, mucho cómic, hemos recomendado eso, hemos vendido a Astrid Lindgren muchísimo. Ha sido un gustazo. ¿Qué más? Bueno, pues muchas sagas que están saliendo ahora, pero de muy buena calidad. Sorprendentemente, a mí me sigue llamando la atención, muchas son sagas francesas, me sigue llamando mucho la atención. Yo no sé, bueno, no sé por qué, pero sagas que están saliendo ahora, tanto de cómic como de literatura para primeros lectores, son francesas. Y bueno, pues me gustaría que alguien me explicara por qué. Y bueno, después los niños han ido viniendo, ha sido una gozada, nos han escrito muchas cartas durante estos meses, nos han mandado muchísimos dibujos. Verdaderamente ha sido una gozada poder vivir este momento, que pensábamos que iba a ser terrible, y que ha sido gustosísimo. Algún día publicaremos todos los dibujos y las cartas porque nos han ido dando permiso y son maravillosas. Y respecto a juvenil, pues es que yo tengo poca información. Yo creo que a mi librería, a partir de los 12 años o 13 años ya los niños compran de otra manera y consumen de otra manera. Yo procuro tener siempre cosas. Tengo hijos adolescentes, leen poquísimo, juegan mucho, han leído muchísimo. Es un momento que ahora pues procuro recomendarles cosas buenas, pero es verdaderamente es muy difícil y es muy frustrante para todos los padres. Yo veo que están muy frustrados y no sé qué más quieres que os cuente. No sé, esa ha sido nuestra experiencia. Me parece un panorama, nos has dado un panorama muy, muy real de tu experiencia en las librerías, que era lo que queríamos, o sea que perfecto, perfecto. Y desde luego el gran problema de los adolescentes, que yo lo viví en su día, también yo siempre digo que soy optimista por lo que he vivido, que si se ha creado lo que tú has dicho, han sido grandes lectores. La adolescencia es una época difícil y más las que están viviendo ellos ahora, y que luego se vuelve. Yo soy optimista en ese sentido, ¿no? Que la semilla está ahí y que vuelve. De todas maneras, he hecho en falta, y ahora también lo podemos comentar, por lo menos en el entorno que yo me muevo, igual como yo creo que hay mucho de animación lectora en las primeras edades, a partir de los 13 años o 14,
y más 15, 16, el hecho de clubs de lectura. Sé que debe ser dificilísimo el decir a estos chicos que se enganchen, pero a lo mejor si se lograra hacer de una manera atractiva para ellos, ¿no? Desde el punto de vista de engancharlos. Yo por lo menos en su día tuve que, desgraciadamente por falta de tiempo lo corté, un club de lectura de jóvenes. Y lo hacía, por supuesto, encontrando a las motivaciones que ellos me iban dando, ¿no? Pues el tema eran chicos y chicas, buscaba al líder por medio para que fuera atractivo, y luego también el tema pues, de poner la merendola, de la música, o sea, cosas que les podían atraer. Pero bueno, eso es por lo último que has comentado y la experiencia que tenía yo. Volvemos a Ruth. Y perdón, te he cortado porque quería que tuvierais todos el tiempo suficiente, sobre todo en esta primera, porque ya os lo había pedido y que no nos quedáramos luego, sobre todo por si luego teníamos también interrupción por la biblioteca, que no nos quedábamos con nada de lo que hubieseis preparado, porque eso ya sabéis que os lo había pedido en la organización de la mesa. Si lo que comentaba antes, Paula, si querías comentar algo de libros de conocimiento, libros de referencia, por supuesto. Y luego a mí también me gustaría saber la relación, desde el punto de cosas que podía interesar a la mesa, la relación con las escuelas, con los centros. Mira, en cuanto a lo primero, sí que es cierto que los libros, nosotros los llamamos informativos, están cogiendo un auge increíble. Nosotros en nuestra sala hemos quitado las enciclopedias, hemos dejado unos cuantos diccionarios y lo que hemos hecho ha sido la sección de materias, ampliarla con buenos libros informativos, con buenas monografías. Y percibes un poco los temas que a ellos les gustan desde siempre, manualidades, cocina, animales, deportes. Pero ahora hay una serie de temas que se están trabajando muy bien. Por ejemplo, Maeva tiene unos libros espectaculares con unos formatos increíbles, muy atractivos para los chicos ya a partir de 9-10 años, y es que se enganchan esos libros. Yo cuando llegan padres y me dicen, es que mi hijo coge un libro y se aburre. Bueno, pues ofrécele a lo mejor un libro informativo, con cosas curiosas, que le enganchen, que no necesite leerse todo el libro, ¿eh? Y con una hoja o dos al día pueda... Entonces, esos libros están funcionando muy bien, están funcionando muy bien. Y estoy de acuerdo con Clara y con Paula que hay una vuelta a los clásicos, a las cosas estas de, como decía Paula, lo que leen las madres. Nosotros hace poco pusimos una foto en Instagram con las ediciones, que todavía tenemos algunas de los libros de Barco de Vapor de las antiguas, no con el formato actual, y tú pones Bani el Forzudo, Fray Perico, cualquiera, o sea, Los hijos del vidriero, y siguen teniendo tirón. Y nosotros empezamos a volver a esos libros a raíz de que Juan Muñoz descubrimos que se había hecho una cuenta en Instagram y está triunfando. O sea, Juan Muñoz. Y cuelga y habla y cuenta las experiencias con los colegios. Pues nosotros empezamos a tirar de esos libros en las recomendaciones también y funcionan, es verdad que funcionan, ¿no? Luego, respecto a lo que me comentabas de las escuelas, ahí sí que ha habido un parón muy grande. Ha habido un parón muy grande en cuanto a actividades con colegios, visitas. Nosotros hacíamos muchas recomendaciones en las visitas. Admitíamos visitas tanto de infantil como de primaria y luego de secundaria, ¿no? Pero nosotros en nuestra sala principalmente las de infantil y las de primaria, y hacíamos mucha labor. Pero sí que es cierto que hay otra serie de propuestas que se pueden hacer ahora, aunque se haya eliminado lo presencial, y es que con un colegio nos ha funcionado muy bien una cosa, y es que ellos han querido huir un poco de todos leéis el mismo libro y hacéis un trabajo sobre ese libro, porque a mí esa actividad del resumen es que me parece nefasta.
Y entonces lo que nos pidieron fue una lectura, que les hiciéramos una selección de libros entre 12 y 16 años. Entonces hicimos una guía de lectura con recomendaciones por temas, por edades, con una breve sinopsis, con un poco de indicar el interés que podía tener el libro. Y lo que hacen es, cada uno elige uno de esos, porque ellos le dicen, están en la biblioteca todos. Cada uno elige uno y se lo cuenta al resto de compañeros. ¿Qué pasa? Como lo hace de una manera, porque tú si te ha gustado lo transmites, tenemos una batería de libros que ya sabemos. Tú vienes del colegio Rafael Morales. Sí, porque se lo han pasado y se han dicho, este a mí me ha gustado, este no me ha gustado. Y luego lo que comentabais de lo que decía Clara, que ella con jóvenes no ha tenido tanta experiencia. Con los jóvenes hay que leerles, hay que hablarles en el mismo idioma. Y los libros que incorporan, mira, hay uno, el de los peces de piedra de Rosa Huertas, que tuvo un premio Naya. Ese incorpora una lista de Spotify con todas las canciones de la movida a las que hace referencia durante el libro. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes Sí. cuál? Sí, los peces de piedra. Entonces, Lo que pasa, en mi caso, lo que te puedo decir es que los chavales de a partir de 12 años ya no vienen al Dragón Lector. Claro. Es que... No, pero me creo que refiero no ahora van a hablando en ser general, ¿no? Que sí, claro. a los chicos jóvenes las sagas, hay sagas de mucha calidad. Y por ejemplo decía Paula que no se les ofrecen a lo mejor, que hay demasiados finales felices y tal. Mira, leemos nosotros uno en el Club Juvenil, también al hilo de lo que decía Isabel Carril. Nosotros hemos puesto en marcha un club juvenil del que estamos aprendiendo más nosotros que ellos. Porque llegaron un día y hablando de actividades, dicen, podríamos hacer un Kahoot. Digo, ¿un qué? Un Kahoot. Y yo descubrí una herramienta para hacer test y quiz en torno al libro que han leído. O, ay, pues de este podríamos hacer una estética. Y yo, y te quedas un poco y tienes que investigar y qué es eso. Y cuando lo descubres, entras en su mundo y ves cómo leen ellos los libros. Y ellos quieren el libro, pero quieren más. Quieren hacer su propio fan art. Quieren hacer una estética. Pues leímos uno, el de Hyde, que es truculento y que les hace pensar cuando va sobre una manipulación a través de inteligencia, o sea, de esto de publicidad subliminal. Bueno, les manipulan, acaban matándose unos a otros. Bueno, pues enganchadísimos. Bueno, pues hicieron unas fotos geniales, unos montajes, tal. Entonces les tenemos que seguir ofreciendo, y a los chicos de los institutos, si vas en plan de leerle, o sea, de recomendarles, Jordi Serra y Fabra escribe libros nuevos cada año, pero siguen pidiendo Campos de Fresas. O sea, vamos a ver. Entonces, si los profesores siguen pidiendo lo mismo, yo entiendo que si se lo han leído un año, les vale para varios años y no tienen muchas cosas los profesores. Pero claro, se pueden recomendar otro tipo de libros. Nosotros cuando salió el libro de Mentira, de Care Santos, que tuvo el premio EDB, lo teníamos en la biblioteca, pero de repente algún profesor lo leyó y ahora lo están pidiendo en un montón de institutos. Y ya que pido Mentira, pido luego el de verdad y luego el de miedo. A lo mejor también había que... Es cierto que es complicado trabajarse a los coles y a los institutos, pero cuando hay una buena relación y fluye, todo mejora muchísimo. Estoy completamente de acuerdo. Ahí hay un tema polémico, a ver lo que pensáis las tres, que yo lo he discutido muchas veces, es el motivar la lectura, y estoy completamente de acuerdo contigo, entonces tienes que dar a elegir. O sea, no es muy difícil motivar diciendo tienes que leer esto porque tienes que leer. Yo he visto a lo mejor chicos y chicas que estaban leyendo apasionadamente un libro y por tener que leer el que le mandaban en el colegio, pues han abandonado los dos porque a uno no le gustaba y el otro no tenían tiempo de leerlo. Y entonces sí que es pena. Pero al mismo tiempo también he visto a lo largo de mi vida profesional que es muy importante el hecho de la lectura curricular.
que muchas veces me planteo si la caída que tienen los adolescentes es también porque muchas veces cuando ya el libro adquiere una complejidad, no tienen suficiente calidad lectora para esos libros y entonces no abandonan. Y eso lo he visto en trabajos de investigación y entonces pienso que siempre mi idea es, por una parte, tendría que haber una lectura transversal que fuera motivadora y que fuera de crear el hábito lector a lo largo de todas las asignaturas y de todo el tiempo que puedan sacar, pero luego el área de lengua y literatura tendría que ser una lectura curricular. ¿Qué pensáis sobre eso? Que hablen como a ver, yo hablan muy bien, Paula, no, te lo he preguntado como para seguir con el tema, pero es verdad, vamos a ver y luego si acaso terminas tú, hacemos la ronda inversa. Paula, ¿qué piensas sobre eso con toda tu experiencia? Bueno, yo creo que sí. O sea, yo creo que es que hay que separar. Una cosa es la enseñanza de la lengua y de la literatura y otra cosa es el gusto por la literatura, creo. Creo que para mí son apartados. De todas maneras, también es verdad que a lo mejor lo que deberíamos hacer desde la literatura, es decir, desde la asignatura de literatura, y aquí el profesorado al completo se me echa encima porque dice no tenemos tiempo porque les han quitado horas y entonces esto es así. Es más, lo he hablado con muchas compañeras que tienen clase y dice, sería mucho mejor hacer un año lengua y otro año literatura, no tener lengua y literatura sin tener tiempo para nada, que es lo que está sucediendo en estos momentos, por ejemplo. Y se me ocurre que la literatura dejar de hacerla como de pronto, no sé, llegamos al siglo XVIII y decidimos estudiar la literatura desde un punto de vista historicista. Y entonces no se lee. O se les lee anecdóticamente 4 cosas cuando la literatura tendría que ser leer. Y a lo mejor se apasionaban. Quiero decir, no, les hacemos meterse un montón de datos que puedes encontrar en cualquier sitio absolutamente memorístico, pero ese creo que es otro tema, ¿no? Pero a lo que tú decías, Isabel, sí, estoy de acuerdo. Una cosa, pido disculpas por mi velocidad de antes, pero es que tenía tantas cosas que decir que iba como una moto, lo siento. ¿Vale? No, Vamos a mí me ha parecido... otras jornadas. Sí, es que son apasionantes, de verdad. A mí me ha parecido que tocabas todos unos puntos importantísimos, o sea, lo de la burbuja, además lo que, no sé si estabais cuando he comentado que hace muy poco que he dejado el mundo editorial y era uno de los temas más debatidos entre los editores con los que he trabajado, ¿no? Lo de finales felices o también libros planos, lo que yo llamaba libros planos, que muchas veces también los provocábamos nosotros, los editores, cuando los encargábamos por los temas, por lo que decías también, Paula, completamente de acuerdo con la moda y cuando está clarísimo, pero bueno, eso yo, además me da culpa, creo que lo hemos hecho todos, el hecho de que cuando hay un éxito se sigue el éxito, sea como sea, ¿no? Lo que decían, no sé quién lo decía antes, lo de la época de los vampiros, todos vampiros, la época de los magos, todos magos, horribles, porque generalmente además esos libros no tienen éxito, porque no salen, yo digo que no salen del alma, no son libros con alma. Entonces, todo lo que has dicho me ha parecido, bueno, que si yo ahora mismo estuviera en el mundo editorial, bueno, lo llevaba todo a la práctica.